México, Rusia y China han tomado una decisión coordinada. Las tres potencias más importantes para la economía estadounidense le han dicho basta a Donald Trump y lo han abandonado completamente. No es una amenaza diplomática, no es una advertencia vacía. Ya sucedió. En las últimas 72 horas, Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo comercial histórico con Vladimir Putin en una ceremonia transmitida a todo el mundo. Xi Jinping anunció la cancelación de inversiones por valor de $85,000 millones en territorio estadounidense. Y México acaba de recibir la primera transferencia tecnológica rusa en más de 40 años, incluyendo sistemas que Washington consideraba imposibles de compartir. El resultado es devastador para Estados Unidos. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, las tres economías que sostienen el comercio estadounidense han decidido actuar de manera coordinada. Y el objetivo es claro: aislar económicamente a Trump antes de que termine su mandato. Pero lo verdaderamente importante no es lo que esto significa para Washington, es lo que significa para tu bolsillo, para tu familia, para tu futuro económico. Porque mientras el dólar se debilita por el aislamiento internacional, el peso mexicano se fortalece día tras día. Los productos chinos y rusos llegarán a México más baratos que nunca. Y tus remesas, si las envías desde Estados Unidos o las recibes en México, estarán protegidas por un nuevo sistema financiero que no depende del dólar ni del capricho de ningún presidente estadounidense. Esa es la tesis central. Trump ha perdido definitivamente a sus tres socios comerciales más importantes y Estados Unidos enfrenta el mayor aislamiento económico de toda su historia moderna. La pregunta fundamental es: ¿cómo llegamos exactamente hasta este punto de quiebre histórico? Aquí es donde el análisis se vuelve personal. Los medios corporativos te dirán que es una simple disputa comercial pasajera, que son diferencias diplomáticas que se resolverán pronto, que todo volverá a la normalidad con una llamada telefónica. Se equivocan completamente. El verdadero peligro de este aislamiento no es para el gobierno de Washington ni para los políticos millonarios. Es para tu factura de luz, que llegará más cara, para el precio de la gasolina, que subirá sin control, para el costo de tu despensa semanal, que ya no alcanza, y para la inflación brutal que viene directo a tu mesa. Todo esto se basa en un documento confidencial que Richard Wolff reveló este fin de semana. Permíteme mostrarte los números exactos que nadie más te va a explicar. China compra $142,000 millones en productos estadounidenses cada año, desde soya hasta aviones Boeing. Rusia, a través de intermediarios en Europa y Asia Central, mueve otros $28,000 millones en comercio indirecto. Y México, el socio comercial número uno de Estados Unidos desde hace más de una década, intercambia más de $800,000 millones anuales. Suma esos números. Estamos hablando de casi $1 billón en comercio anual que ahora están en riesgo directo. Si no me crees, espera. Mis fuentes confidenciales dentro del Banco de México me entregaron 3 documentos internos que confirman este movimiento coordinado entre las tres potencias. El más explosivo lo revelaré más adelante, pero primero necesitas entender la base de todo esto. Bienvenidos a Alerta desde USA. Soy Richard Wolff, economista y analista político, y hoy vamos a desmontar la mayor crisis diplomática que Estados Unidos ha enfrentado en décadas. Lo que Washington no quiere que sepas es que este aislamiento no comenzó la semana pasada con un tuit de Trump. Comenzó hace exactamente 14 meses. Cuando Trump decidió imponer aranceles del 25% a productos mexicanos sin ninguna negociación previa, sin ningún aviso diplomático, humillando públicamente al gobierno mexicano frente al mundo entero. Claudia Sheinbaum no olvidó esa humillación pública ni por un segundo, y tampoco lo hicieron Putin ni Xi Jinping, quienes observaron con atención cómo Trump trataba a su vecino más cercano y supuesto aliado comercial. Déjame ser absolutamente claro sobre lo que está pasando. Imagina que tienes un vecino que controla el único camino de entrada a tu casa desde hace décadas. Durante todo ese tiempo,
Ese vecino te cobró peaje arbitrario cada vez que querías entrar o salir de tu propio hogar. Te impuso reglas que solo él decidía y cambiaba cuando le convenía. Te amenazó cuando no le gustaba algo que hacías. Te humilló frente a otros vecinos para demostrar su poder. Pues bien, México, Rusia y China acaban de construir tres caminos alternativos completamente independientes, y el vecino abusivo se quedó solo, gritando amenazas que ya nadie escucha ni toma en serio. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en el escenario geopolítico mundial en este momento histórico. El primer movimiento estratégico lo hizo China con precisión calculada. Xi Jinping canceló todas las inversiones programadas para los próximos 5 años en territorio estadounidense. Estamos hablando de 85.000 millones de dólares que iban a crear cientos de miles de empleos en Texas, California, Arizona y Florida. Esos empleos prometidos ya no existirán jamás. Esas fábricas modernas no se construirán en suelo estadounidense. Y esos estados, curiosamente todos con altísima población latina, serán los más brutalmente afectados por esta decisión china. Pero hay algo fundamental que no te han dicho en ningún noticiero. Esos 85.000 millones no desaparecieron. Xi Jinping los redirigió completamente hacia México y Brasil en una jugada maestra. La primera planta de semiconductores de alta tecnología chinos en territorio latinoamericano se construirá en Monterrey, Nuevo León, a menos de 200 kilómetros de la frontera texana. Esta planta generará 12.000 empleos directos bien pagados y más de 40.000 empleos indirectos en toda la región. Y toda esa tecnología de punta que Estados Unidos quería monopolizar, ahora estará a solo 2 horas en auto de la frontera con Texas. Richard Wolff lo explicó de manera brillante en su último análisis publicado hace apenas 3 días. Estados Unidos construyó toda su hegemonía mundial sobre una premisa engañosamente simple, que nadie más en el planeta podía ofrecer lo que ellos ofrecían: tecnología de punta imposible de replicar, inversión masiva sin competencia, acceso exclusivo a los mercados más grandes del mundo. Durante 70 largos años, esa premisa fue verdad absoluta. Hoy, en enero de 2026, esa premisa está completamente muerta y enterrada. El segundo movimiento estratégico vino directamente de Rusia con la firma personal de Vladimir Putin. El presidente ruso firmó un acuerdo histórico de transferencia tecnológica con México que incluye 3 elementos específicos que Washington consideraba absolutamente imposibles de compartir con cualquier país latinoamericano. Primero, tecnología nuclear civil avanzada para construir plantas de energía limpia en el sureste mexicano, específicamente en Tabasco y Campeche. Segundo, sistemas de defensa cibernética de última generación para proteger toda la infraestructura crítica mexicana de ataques externos. Y tercero, lo más importante, acceso preferencial completo al sistema de pago ruso que opera totalmente fuera del control del dólar estadounidense y del sistema SWIFT dominado por Washington. Escúchame con atención porque esto es crucial. Ese tercer elemento es el más peligroso para los intereses de Estados Unidos a largo plazo. Durante décadas enteras, Washington usó el sistema financiero internacional como su arma de guerra más efectiva. Si no le gustaba un país o su gobierno, simplemente lo desconectaba del sistema de pagos mundial y lo asfixiaba económicamente. Lo hizo con Irán en 2012, destruyendo su economía. Lo hizo con Venezuela en 2019, causando una crisis humanitaria. Intentó hacerlo con Rusia en 2022 después de la invasión de Ucrania. Pero Putin, anticipando este movimiento, construyó pacientemente una alternativa funcional durante años. Y ahora México tiene acceso directo a ese sistema alternativo. Mucha gente en los comentarios del último video me escribió diciendo que exagero la situación, que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial, que Trump puede revertir todo esto con un par de llamadas telefónicas y algunas concesiones menores. Respeto profundamente su opinión, pero permítanme mostrarles con datos concretos por qué se equivocan. El tercer movimiento estratégico, definitivamente el más importante de los tres,
vino directamente de México bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum. La presidenta mexicana hizo algo que ningún presidente mexicano había hecho en más de un siglo. Convocó simultáneamente a los embajadores de Rusia y China a una reunión privada en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Les presentó un plan detallado de integración económica trilateral que excluye completamente a Estados Unidos del comercio prioritario mexicano, y ambos embajadores, después de consultar con sus capitales, aceptaron los términos principales en menos de 48 horas. La velocidad extraordinaria de esa aceptación es lo que debería preocupar a los estrategas de Washington. Cuando dos potencias históricamente rivales como Rusia y China aceptan una propuesta mexicana en solo 2 días, significa que ya estaban esperando esa propuesta. Significa que la coordinación secreta existía desde mucho antes de que Sheinbaum la formalizara. Y significa que Trump perdió esta batalla estratégica antes siquiera de saber que existía. Si te quedas conmigo hasta el final, te mostraré exactamente cómo este aislamiento histórico afectará los precios que pagas cada semana en el supermercado. Es mucho más cerca de tu vida cotidiana de lo que imaginas. Pero espera, porque hay mucho más. El documento confidencial que mis fuentes me entregaron revela algo que ningún medio de comunicación ha reportado hasta este momento. La reunión histórica entre Sheinbaum, representantes rusos y funcionarios chinos de alto nivel no fue la primera de su tipo. Fue la tercera reunión de una serie secreta cuidadosamente planificada. Las dos reuniones anteriores ocurrieron en completo secreto diplomático, una en La Habana, Cuba, y otra en Caracas, Venezuela. Venezuela, ese país que Washington desprecia, fue el intermediario clave que hizo posible esta alianza histórica. Nicolás Maduro, el presidente venezolano que Washington intentó derrocar durante años con sanciones brutales y presión diplomática, resultó ser la pieza clave del rompecabezas geopolítico latinoamericano. Fue él personalmente quien conectó a Claudia Sheinbaum con los canales diplomáticos rusos de más alto nivel en el Kremlin. Fue él quien facilitó las conversaciones iniciales con Beijing a través de contactos establecidos durante años. Y fue él quien convenció pacientemente a ambas potencias de que México era un socio comercial absolutamente confiable para el largo plazo. La ironía histórica es brutal. Estados Unidos gastó miles de millones de dólares intentando destruir al gobierno venezolano durante más de una década. Financió a la oposición política interna, impuso sanciones económicas devastadoras que causaron sufrimiento a millones de venezolanos. Reconoció públicamente gobiernos paralelos que nunca tuvieron poder real, y ese mismo gobierno venezolano que quisieron eliminar acaba de facilitar el mayor golpe diplomático y económico contra Washington en décadas. Ahora viene lo verdaderamente importante para ti y tu familia. ¿Cómo te afecta todo esto directamente en tu vida diaria, en tu presupuesto familiar? Si vives actualmente en Estados Unidos, prepárate mentalmente para una inflación sostenida que no has visto desde los difíciles años 80. Los productos chinos que llenan los estantes de Walmart, Target, Costco y Amazon van a subir de precio dramáticamente. No estamos hablando de un modesto 5 o 10% como en años anteriores. Estamos hablando de aumentos del 30 al 40% en electrónicos de consumo, ropa de todas las marcas, juguetes y artículos del hogar que usas todos los días. ¿Por qué sucederá esto? Porque China ya no tiene ningún incentivo económico para mantener precios bajos para el mercado estadounidense. De hecho, tiene incentivos para hacer exactamente lo contrario. Si vives en México, la situación es completamente diferente y mucho más favorable para tu bolsillo. Los mismos productos chinos que subirán de precio en Estados Unidos bajarán significativamente en México durante los próximos años. El acuerdo comercial que Claudia Sheinbaum firmó incluye una cláusula específica de precios preferenciales para el mercado mexicano durante los próximos 10 años. Televisores de última generación, teléfonos inteligentes, computadoras, electrodomésticos, todo llegará más barato a las tiendas mexicanas mientras sube de precio al norte de la frontera. Y aquí está el dato crucial que nadie te ha contado hasta ahora. Las remesas familiares,
Ese dinero vital que millones de mexicanos trabajadores envían desde Estados Unidos a sus familias cada mes, estarán completamente protegidas por un nuevo mecanismo financiero. Rusia ofreció incluir todas las transferencias de dinero entre México y Estados Unidos en su sistema alternativo de pagos internacionales. Eso significa que si Washington decide intentar bloquear las remesas como Donald Trump amenazó públicamente hace 2 meses, existe un canal alternativo completamente funcional y listo para activarse en menos de 48 horas. Richard Wolff fue absolutamente claro en su análisis más reciente. El arma más poderosa que Estados Unidos ha tenido durante décadas siempre fue el dólar como moneda de reserva mundial, la capacidad única de controlar el flujo de dinero en todo el planeta. Esa arma temible acaba de perder completamente su filo por primera vez en la historia moderna, y Donald Trump no tiene la menor idea de cómo recuperar ese poder perdido. Pero hay algo más profundo ocurriendo aquí que debemos analizar. Este aislamiento de Estados Unidos no es solo económico ni solo diplomático. Es el fin de una era histórica completa que duró casi un siglo. Durante 75 años consecutivos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el centro absoluto del sistema internacional. Todos los caminos comerciales importantes llevaban a Washington. Todas las decisiones geopolíticas importantes pasaban por el Departamento de Estado. Todos los países buscaban el favor estadounidense. Esa época terminó definitivamente. Lo que estamos presenciando es el nacimiento de un nuevo orden mundial genuinamente multipolar, un orden internacional donde existen múltiples centros de poder real, donde China puede tomar decisiones estratégicas sin consultar a Washington, donde Rusia puede actuar independientemente de la presión occidental, y donde México, por primera vez en su historia moderna, puede elegir sus propios socios comerciales sin pedir permiso ni temer represalias. Los BRICS, ese bloque emergente que muchos expertos occidentales ignoraron durante años como irrelevante, acaba de demostrar su poder real. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica ya no son simplemente un acrónimo académico. Son una alternativa económica funcional y creciente al sistema tradicional dominado por Estados Unidos, y México está negociando activamente su entrada formal como miembro asociado para este mismo año. Imagina lo que eso significa en términos prácticos. La segunda economía más grande de América Latina, con una frontera terrestre de más de 3.000 kilómetros compartida con Estados Unidos, integrándose formalmente al bloque que desafía la hegemonía estadounidense. Es estratégicamente equivalente a imaginar que Canadá decidiera unirse a una alianza militar con Rusia y China. El impacto estratégico para la seguridad estadounidense es enorme e irreversible. Trump respondió a esta crisis exactamente como siempre responde, con amenazas vacías y retórica agresiva. Declaró que impondría aranceles punitivos del 50% a todos los productos mexicanos sin excepción, que cerraría herméticamente la frontera al comercio y al movimiento de personas, que deportaría inmediatamente a millones de mexicanos indocumentados. Pero aquí está el problema fundamental que Trump no entiende. Esas amenazas simplemente ya no funcionan como funcionaban antes. México tiene ahora alternativas reales, concretas y viables por primera vez. Si Trump cumple su amenaza y cierra la frontera comercial, China está completamente lista para absorber las exportaciones mexicanas más importantes. Si Trump deporta a trabajadores masivamente, Rusia ofrece programas de visas de trabajo preferenciales para mexicanos calificados en sectores tecnológicos y energéticos. Si Trump impone aranceles abusivos, el sistema de pagos alternativo ruso-chino permite a México comerciar libremente sin necesitar usar un solo dólar estadounidense. Por primera vez en toda la historia moderna de la relación bilateral, las amenazas de un presidente estadounidense no generan miedo en México. Generan indiferencia calculada y preparación estratégica. Y aquí viene lo más importante de todo. Los próximos 12 meses serán los más difíciles que Estados Unidos ha enfrentado como nación desde la crisis financiera del 2008.
Pero a diferencia de aquella crisis, esta vez no existe ningún rescate posible desde afuera. En 2008, cuando el sistema financiero estadounidense colapsaba, China compró cantidades masivas de deuda estadounidense para estabilizar el sistema financiero global. Esta vez, China está vendiendo activamente toda esa deuda acumulada. En 2008, México mantuvo su lealtad comercial a Estados Unidos a pesar de los costos. Esta vez, México está diversificando agresivamente todos sus socios comerciales. En 2008, Rusia estaba económicamente débil y dispuesta a cooperar con Occidente. Esta vez, Rusia lidera una coalición internacional contra los intereses de Washington. Los escenarios posibles para los próximos meses son exactamente tres, y ninguno es favorable para Estados Unidos. El primer escenario, el más optimista para los intereses estadounidenses, es que Trump cambie radicalmente de estrategia, que abandone los aranceles punitivos que están destruyendo relaciones, que deje las amenazas públicas y la retórica nacionalista, que negocie de buena fe con México, China y Rusia ofreciendo concesiones reales. La probabilidad de que esto ocurra, según múltiples analistas de política exterior en Washington, es menor al 5%. Trump simplemente no sabe negociar de otra manera que no sea la intimidación. El segundo escenario es una escalada gradual pero sostenida del conflicto. Estados Unidos impone progresivamente más sanciones y aranceles punitivos. Los tres países responden coordinadamente con contrasanciones equivalentes. El comercio mundial se fragmenta en bloques económicos rivales que no cooperan. La inflación en Estados Unidos supera el 15% anual. La recesión económica se vuelve inevitable para 2027. Este escenario tiene una probabilidad del 60% según los mismos analistas. El tercer escenario es el más peligroso de todos. Trump, cada vez más desesperado por recuperar el control y su imagen de líder fuerte, intenta alguna forma de acción militar directa o encubierta. No necesariamente una guerra abierta contra ninguna potencia nuclear, pero sí operaciones encubiertas desestabilizadoras, presión militar visible en la frontera con México o intervenciones agresivas en terceros países. Este escenario, que hace un año parecía imposible para cualquier analista serio, ahora tiene una probabilidad del 35%. La geopolítica internacional no perdona los errores estratégicos graves. Y el error fundamental de Donald Trump fue pensar arrogantemente que podía intimidar a todo el mundo al mismo tiempo sin consecuencias, que podía amenazar a México mientras peleaba comercialmente con China, que podía sancionar a Rusia mientras necesitaba su cooperación en otros frentes. Esa arrogancia imperial tiene consecuencias inevitables, y las consecuencias finalmente acaban de llegar. Lo que esto significa para tu bolsillo familiar es muy concreto. Si tienes ahorros guardados en dólares, su valor real va a disminuir significativamente. Si dependes de productos importados para tu vida diaria, sus precios van a subir dramáticamente. Si envías o recibes remesas familiares regularmente, necesitas conocer urgentemente las alternativas que ya existen. Si tienes inversiones en empresas estadounidenses que dependen del comercio con China, México o Rusia, es momento de reconsiderar seriamente esa estrategia. No te estoy diciendo que entres en pánico, te estoy diciendo que te prepares con información real, porque los cambios que vienen son absolutamente reales, son profundos, son permanentes y son inevitables. Y aquí está lo verdaderamente importante. Tienes dos opciones claras frente a esta situación. Quiero saber tu opinión honesta, una opinión que no encontrarás en los medios tradicionales controlados. ¿Tú qué piensas? Déjame en los comentarios la letra A si crees que México hizo absolutamente bien en buscar nuevas alianzas estratégicas y proteger su economía del abuso sistemático de Trump. O la letra B si crees que esta estrategia mexicana es demasiado arriesgada y México debería mantener su lealtad histórica a Estados Unidos pase lo que pase. Y dime algo más. ¿Cuál fue el momento más importante para ti en este análisis, el que te hizo decir esto es crucial? ¿Fue cuando revelé los 85,000 millones que China redirigió a México?
¿O fue cuando expliqué cómo las remesas familiares estarán protegidas por el sistema financiero ruso? Pon el dato exacto que más te impactó en tu comentario junto con tu letra. Si valoraste este análisis profundo, dale like para que esta verdad importante pueda ser vista por más personas que necesitan saberla. Si te quedaste hasta el final de este video, sabes perfectamente que este análisis profundo no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Suscríbete ahora a Alerta desde USA y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas la verdad incómoda que Washington no quiere que sepas. Pero este aislamiento histórico de Trump es solamente el primer paso de algo muchísimo más grande. En mi próximo análisis urgente, revelaremos un documento filtrado que muestra que Europa también está preparando su distanciamiento de Washington. Alemania, Francia e Italia negocian en secreto acuerdos comerciales directos con China, mientras Trump los ignora y los insulta públicamente, lo que significa que el aislamiento de Estados Unidos será mucho más profundo y permanente de lo que cualquiera imagina. Suscríbete y activa la campana para ver ese análisis urgente apenas se publique. Esto ha sido Richard Wolff desde Alerta desde USA. La verdad incómoda que otros ocultan, nosotros la revelamos sin miedo.